Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar de un tema escandaloso, llamativo, diferente, nada popular, nada que atraiga multitudes, algo tan particular y que merece tanto respeto que creo que vale la pena que nos escuchen y nos vean con la persona que nos va a enseñar, Pepe García, y nos va a enseñar qué es el estoicismo, estoicismo. Esa es una palabra que de pronto no para todos ha sido fácil. Estoico en el siglo XXI, tecnología, bombardeo de noticias, de información, de gastos, capitalismo, estoicismo. Pepe, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme, es un honor. Pepe, ¿qué es estoicismo? ¿Qué es estoicismo? Es una filosofía griega, luego pasa a Roma, pero es una filosofía contra la adversidad, ¿no? Es para la felicidad y contra la adversidad. Da muchas recetas y muchos ejercicios prácticos para gestionar la adversidad y para intentar ser feliz en medio de las dificultades de la vida, ¿no? Entonces, nace en una tragedia. ¿En cuál? Un comerciante fenicio, que se llamaba Zenón de Citio, tiene un naufragio y lo pierde todo en el barco. Entonces él va nadando a las costas de Atenas y allí en Atenas conoce a un filósofo y acaba desarrollando su propia filosofía, que es el estoicismo, ¿no? Se llama estoicismo porque lo enseñaba en la Estoa, que era un porche, un lugar con columnas donde se enseñaba la filosofía, ¿no? Entonces se dice que es el arte del dominio del discurso interior, que a mí me gusta llamarlo también, que es el arte de diferenciar lo que depende de ti de lo que no, y centrarte en intentar ser maestro de tus respuestas en lugar de esclavo de las circunstancias. Y eso es lo que hizo Zenón de Citio. Él era esclavo de sus circunstancias, bueno, tuvo ahí ese naufragio, pero una frase que se le atribuye es: gracias a la fortuna tuve una vida próspera, el naufragio me dio más tiempo para la filosofía. Y de ahí nació. Y seguramente como comerciante no hubiera pasado la historia, pero como filósofo sí. Bueno, pero hago un salto. Tú eres un hombre común y corriente, me imagino, español, educado, normal. ¿Cuándo te pica el bicho de esto? ¿De siempre, desde niño, o hubo algún momento, Pepe? Bueno, a mí siempre me ha gustado el mundo romano, el mundo griego. Yo estudié latín y griego en bachiller. ¿Por qué querías? ¿Te gustaba o qué? Bueno, sí, yo cogí el lado de humanidades. A mí siempre se me han dado, me he encontrado mucho más cómodo con los números, con las letras que con los números. Y estudié luego Derecho, la carrera de Derecho. Pero cuando salgo de la carrera y empiezo a trabajar, pues empiezo a notar como que yo no soy feliz con mi vida, ¿no? Estoy en una profesión, en una carrera que no me llena. Empiezo a buscar respuestas, ¿no? Y pues empiezo a encontrar el mundo del desarrollo personal, de la psicología y el budismo. Empiezo a meditar, empiezo a leer y me gustaba mucho y marcó un antes y un después en mi vida el budismo, pero me pasaba una cosa curiosa, ¿no? Que es que yo cuando meditaba y me sentaba con los ojos cerrados estaba muy bien, pero luego abría los ojos y la vida era... Aquí acababa la magia. Sí, claro. Entonces, ahí, por circunstancias de la vida, descubro la filosofía estoica y al final... ¿Cómo? No me saltes eso, por Vale. circunstancias de la vida. ¿Cómo llegas? Muy bien, budismo, abro los ojos, el mundo es distinto. ¿Cómo caigo en lo estoico? Pues seguramente fue en el peor momento de mi vida. Yo tenía 30 años, estaba sin trabajo, sin un proyecto de vida, sin familia, con una persona bueno, no era ella, con otra persona anterior. Y una tarde, así como otra cualquiera, que parece que estás en YouTube perdiendo el tiempo, que si en redes, que si en YouTube perdiendo el tiempo, pues veo un vídeo que se llama el sistema operativo mental para el sufrimiento o para la adversidad, o algo así, un sistema operativo mental. Yo me imaginé que era una aplicación, ¿no? Entonces empiezo a ver el vídeo y hablan del estoicismo y digo, qué interesante esto, ¿no? Porque al final enseguida entendí como que era la solución que yo buscaba para qué hacer cuando abría los ojos después de la meditación. ¿Fue un clic? ¿Algo así como? Sí, fue un clic, porque cuando uno medita, o esta es mi experiencia al menos, yo llevo meditando cerca de 11 años,
los resultados no se ven inmediatamente. Okay. Tienes que estar mucho tiempo y es aburrido, estás con los ojos cerrados y con tus pensamientos y con tus cosas. Pero el estoicismo es muy práctico, porque al final fue una filosofía desarrollada por personas de acción, ¿no? Cuando uno piensa en un budista, casi siempre piensa en un monje, claro, en un cortando sus bonsáis o en un templo, va gente a verle, da una charla y tal. Los estoicos eran emperadores romanos, eran comerciantes, eran senadores, eran esclavos, o sea, es gente que, del día a día, ¿no? De yo aquí qué tengo que hacer. Y digo, claro, es que esto es lo que yo estoy buscando. Y empiezo a leer, empiezo a estudiar y tal, pero leí una frase de Séneca que decía que cuando uno enseña, dos aprenden. Y como yo algunas cosas no las entendía bien, profundamente, pues decidí enseñármelo a mí mismo. Okay. Y una forma de enseñármelo era exponerme públicamente, ¿no? Porque decía, bueno, si lo empiezo a enseñar al mundo, de alguna forma tendré mucho más cuidado con lo que digo y trataré de ser mucho más riguroso, porque luego estaba el síndrome del impostor de, bueno, yo no tengo un background en filosofía, yo soy abogado, como que no puedo hablar de esto. Pero empecé así y... ¿A quién? ¿A qué público? No, yo me abrí una página web, okay. Mi público era yo. Okay. Yo escribía para mí, como decía antes Borja, ¿no? Yo escribía para mí y pues eso empezó a resonar también, ¿no? Luego abrí una cuenta de Instagram, empezó a resonar, compartía frases, compartía reflexiones, compartía ejercicios que yo mismo iba desarrollando, porque luego hay como una serie de ejercicios comunes, ¿no? De una forma de explicarlo. ¿Hay un manual o una filosofía o había algo? Bueno, tú encontraste ese video allí y te metes, me gusta el estoicismo, me resuena conmigo. ¿Y dónde más aprendo? ¿Dónde más me voy nutriendo de conocimiento? Yo empecé a leer autores modernos, ya había algún libro por allí, pero luego enseguida me fui a la fuente, ¿no? Okay. Porque yo veía que al final eso son interpretaciones y son formas de explicarlo. Y yo siempre digo esto, ¿no? Que para mí es importante. Yo quiero pasar del conocimiento de segunda mano al conocimiento de primera mano. Okay. Porque el conocimiento de segunda mano es cuando tú hablas de frases de otros que han dicho y te parecen muy bien, son muy bonitas, pero el conocimiento de primera mano es, que yo creo que eso es lo que se diferencia del conocimiento de sabiduría, que es vale, esto yo lo he comprobado en mi propia vida y esto a mí me sirve y me ayuda en estas circunstancias de esta manera, pero al final son ejercicios que tú mismo desarrollas. Y así fue, ¿no? Yo fui haciendo mis propios ejercicios, mis propias cosas y hasta hoy que han pasado ya 6 años. ¿Colgaste el derecho? El derecho, decimos colgamos. Sí, dejé la carrera de abogado en 2013. O sea, a los 2 años prácticamente de terminar, dejé la carrera. ¿Para vivir de enseñar, practicar y sentir el estoicismo? Bueno, de una cosa a otra pasaron 6 años. Okay. Pasaron 6 años. Yo estuve, claro, esto se cuenta aquí muy rápido, pero yo estuve mucho tiempo dando bandazos en los trabajos, en marketing, incluso repartía comida en bicicleta, luego nos fuimos a Australia a vivir, muchas cosas, ¿no? Y poco, ahí es donde ese barullo en el que yo estoy con desarrollo personal, budismo, psicología, intentando también comprenderme y ver qué hacer con la vida. Pero el estoicismo, llegar a la vida fue en 2017 y cuando empecé, creo que fue 2017, y cuando empecé 2019, cuando empecé el proyecto. Ok, esa frase que me dijiste al inicio de la entrevista es contra la adversidad, para aprender a manejar la adversidad. Eso de esa manera no se conoce, es decir, el estoicismo, aburridores, hartos, distantes, pero no, es decir, gente rara, como gurús raros, y no, ¿cómo puede ser de práctico para la vida cotidiana? Es muy, muy práctico, o sea, al final es que es una filosofía de vida, entonces no es una filosofía como muchos lo tergiversan para la productividad o para que nadie te moleste o nadie te toque, no es eso, ¿no? Se trata de, es un conjunto muy completo, muy complejo, ¿no? Entrelazado, que tiene muchísimas prácticas y que ayuda a desarrollar lo que ellos llaman la virtud, que es la idea de arete en griego o excelencia, que es intentar hacer lo mejor que puedas allá donde estés con lo que tú tengas en el sitio. Y luego una cosa que se parece mucho al budismo, por ejemplo, es la disciplina del deseo, que es el deseo-sufrimiento, ¿no? Una de las 4, la primera y la segunda no recuerdo, noble verdad del budismo es en la vida hay sufrimiento y gran parte del sufrimiento viene por el deseo. Tradúcemelo, bajémoslo más. ¿Por qué gran parte del sufrimiento viene por el deseo? Los estoicos dicen que normalmente nos centramos en deseos
que no dependen de nosotros lograr, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad moderna la mayoría de la gente que quiere pues ambición, fama, éxito, reputación, todo esto, ¿no? Y nos centramos en eso. ¿Qué pasa? Que eso no depende 100% de ti, porque la reputación depende de lo que otros piensen de ti. Del aplauso vituperio de los demás, claro. El deseo de tener un coche más grande o una casa más grande o una casa más bonita no depende de ti 100% conseguirlo, y te puede traer felicidad un ratito, pero luego te acostumbras a ello y enseguida quieres algo mejor. Claro. Eso los psicólogos lo llaman adaptación hedónica, ¿no? Te adaptas al placer que te da en un momento y luego quieres algo más. Entonces los estoicos te dicen, sobre todo esto lo desarrolla Epicteto, dice, céntrate solo en desear lo que depende de ti. ¿Y qué depende de ti? Pues él dice, ganar todas las batallas internas. Entonces, céntrate en ser una persona íntegra, céntrate en ser una persona con virtud, céntrate en ser una persona que elige responder en vez de reaccionar, céntrate en desarrollar las virtudes que, ¿no?, son sabiduría, coraje, justicia y templanza, céntrate en todo eso y pase lo que pase fuera, si tú cultivas esa ciudadela interior que ellos llamaban, el mundo puede estar ocurriendo más o menos, pero como todo lo demás no depende de ti, céntrate en cómo respondes ante todo lo que no depende de ti, ¿no? Ellos dividen una doble horquilla que se llama dicotomía del control, que es lo que depende de ti y lo que no. Lo que depende de ti, hazlo lo mejor que puedas, y lo que no depende de ti, intenta aceptarlo y sobrellevarlo de la mejor manera que puedas. ¿Es aprender a vivir sin deseo? Bueno, es que ellos son muy listos, ¿no? Entonces ellos sustituyen el deseo por la preferencia, ¿vale? Y uno dice, ¿qué diferencia hay? Sí, eso te lo pregunto. Es muy buena pregunta. Entonces ellos hacen esto, ¿vale? Ellos dicen, vale, en la vida hay cosas buenas, cosas malas y cosas indiferentes. Lo bueno es tu carácter, todo lo que hemos venido hablando. Lo malo también es tu carácter, es decir, todo lo que hay dentro. O sea, pues si en vez de sabiduría es prepotencia, si en vez de cobardía, o sea, si en vez de coraje es cobardía, si en vez de justicia es injusticia, o si en vez de templanza es abuso, ¿no? Lo bueno es la virtud y el carácter, lo malo también, y luego lo indiferente, ¿qué es? Lo indiferente es lo que no depende de ti. Entonces, lo bueno, lo indiferente... Lo bueno, lo malo y lo indiferente. Y lo indiferente, ok. Dentro de lo indiferente hay dos categorías, ¿vale? Dos categorías. Los indiferentes preferidos y los indiferentes no preferidos. Okay. ¿Vale? ¿Qué es lo indiferente preferido? Lo que no depende de ti, pero prefieres. ¿Vale? Por ejemplo, la salud. Okay. Por ejemplo, que los demás tengan una opinión de ti. Okay. Tener dinero a no tenerlo. Okay. La vida sobre la muerte. Okay. Los amigos sobre los enemigos. Eso no dependen de ti, pero los prefieres. Ok, claro. Y luego los indiferentes no preferidos, que son los que no dependen de ti y no los prefieres. Como la enfermedad, como la pobreza, como la muerte, como la enemistad, como una infidelidad. Un accidente. Okay. Un despido. Eso no depende de ti 100%. Entonces, ¿qué dicen? Vale, desea lo bueno, trata de evitar lo malo, y luego lo indiferente vendrá o no vendrá. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Yo deseo ser una persona serena. ¿Lo elijo? Lo trabajo, lo cultivo día a día con mis acciones, con mis pensamientos, con mis prácticas, con mis hábitos. Deseo eso y me cultivo ahí, pero luego prefiero estar sano a estar enfermo. ¿Vale? Okay. O sea, los indiferentes ayudan a la felicidad, okay, pero no deben determinar tu felicidad, ¿vale? Porque son externos. Los externos no puedes ser feliz, depende de las circunstancias externas. Entonces, céntrate en lo bueno siempre, trata de evitar lo malo. Y oye, pues si la vida te trata mejor, pues mejor, sea bienvenido. Yo prefiero, prefiero que mis hijos estén sanos, prefiero tener dinero a ser pobre, prefiero vivir en un país seguro, un país inseguro, prefiero lo que sea, ¿no? Céntrate en el carácter, céntrate en la virtud, céntrate en la serenidad, en la paz, y lo demás la vida te lo va a ir dando y te lo va quitando. Porque una cosa muy interesante que también decían en relación con esto es que no somos propietarios de nada, todo nos es prestado, ¿vale? Es decir, todos los indiferentes preferidos o indiferentes no preferidos, todo lo que tenemos es un préstamo de la vida, ¿no? Y cuando nos vayamos lo vamos a tener que devolver todo. ¿Qué es la vida? Bueno, la vida es esta existencia, este espacio donde estamos aquí, y a lo largo de este espacio, que ocupará unos cuantos años, se te van a dar cosas y se te van a quitar, ¿no? Se te pueden dar hijos, también se te pueden quitar.
Yo podría llegar en algún momento a decir la vida es algo así como Dios, energía, que, ¿cómo, si la vida me quita o la vida me pone, ¿qué representa eso? Vida. ¿En el estoicismo? Sí, para los estoicos, claro. Sí, ellos pensaban que estamos gobernados por un logos universal, que es es parecido pero distinto a la figura de Dios, porque todavía Dios todavía no, Jesús no había aparecido todavía, estamos en Grecia antes de Cristo, y ellos pensaban que ese logos, ese ente racional, todo lo encadenaba en una serie de actos de causa y efecto, y que eran así, que estaban predeterminados, y que lo que te pasaba pues lo había determinado así el destino, ¿no? Ellos eran deterministas, ¿vale? Ellos pensaban que ya todo estaba escrito y que sí iba sucediendo. Entonces, como antes decía Borja, ¿no? Todos tenemos una chispa de este logos dentro de nosotros. Claro. Por eso somos seres racionales, porque como el logos es racional, todos tenemos un pequeño logos dentro que nos hace pensar, que nos hace ser racionales, ¿no? Entonces, como todo va sucediendo en una serie de causa y efecto, que yo creo que es así, la verdad, la vida te da y la vida te quita en base a una serie de causas y efectos anteriores. Como tú no puedes hacer nada sobre eso, yo por ejemplo, imagínate que me dicen, oye mira, estás en una empresa trabajando y empiezan a despedir a la gente, ¿no? Tú tienes un trabajo que crees que es una propiedad, pero ese trabajo no es tuyo, ese trabajo te lo han dado, te han contratado, pero ese trabajo lo vas a tener que devolver en algún momento, ¿no? A lo mejor cuando te jubiles, o a lo mejor cuando te despidan, o a lo mejor si la empresa desaparece, lo que sea, tienes que devolver eso, ¿no? Entonces, por una serie de causas y efectos, la empresa empieza a ir mal y empiezan a despedir a la gente, ¿no? Y tú ves, y empiezas a decir, joder, algún día me va a tocar a mí, ¿no? Pues esa serie de causas y efectos se sigue ocurriendo y tú llegas un día, tienes que devolver el trabajo, ya no eres propietario de eso. Lo mismo pasa con una pareja, por ejemplo, ¿no? Tienes una pareja que tú quieres que es tuya, ¿no? Es mi pareja, es mi mujer, es mi. Pero luego la vida te la puede reclamar. La vida, la fortuna, también tenía la diosa fortuna, el logos, o cada uno como lo piense, ¿no? Lo tengo que devolver. Identificar, claro. A veces lo devolvemos, aquí siempre dice Dios no lo quiera, ¿no? Pero si esa pareja tuya tiene una enfermedad, la devuelves, ¿no? Se la lleva la vida. O si esa pareja te es infiel y prefiere irse con otra, o te deja irse con otra persona, la devuelves de otra manera, pero siempre la estás devolviendo. Entonces los estoicos, igual que los budistas, hablan de la impermanencia, de que todo fluye, todo es constante cambio, todo va y viene, entonces no te puedes, ahí hablan del apego, no te puedes aferrar a las cosas creyendo que son tuyas, creyendo que eres el propietario de las cosas, sino que debes tratarlas con un sano desapego sabiendo que te la van a quitar antes o después, o a ti te van a quitar de otra persona, ¿no? Pepe, es muy importante, el estoicismo tiene vigencia hoy con la física cuántica que te dice que no hay determinismo, que todos los días creamos nuestro propio momento, vivimos en la incertidumbre. Cuando ustedes están hablando en los estoicos de causa y efecto, ¿cómo se compaginan las dos teorías o hay una filosofía que va a tumbar la otra? ¿Cómo lo manejas? Yo no sé nada de física cuántica, okay. No sé absolutamente nada. Y la forma en que yo vivo esto es simplemente intentando hacer lo mejor que pueda en cada momento. Y tampoco me complico mucho más, ¿no? Yo intento estar presente, estar aquí, igual que estoy aquí cuando estoy con mis hijos, o cuando estoy escribiendo, o cuando estoy haciendo lo que sea. Siempre la mente se va, pero luego intento traerla de vuelta, ¿no? Y la verdad es que me despreocupo bastante de todo lo demás. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, yo ahora 10 años que no veo las noticias, ni leo los periódicos. No. Durante un tiempo lo estuve haciendo y no me sentaba nada bien, entonces dije, al final me estoy preocupando y me estoy poniendo mucho peso en cosas que yo no puedo hacer nada. Yo no sé lo que decida el presidente del gobierno, lo que decida quien sea en el mundo, el cambio climático, yo solo puedo tener aquí mi parcelita. Y en eso puedo trabajar, ¿no? Los estoicos tienen un concepto muy bonito, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo se educan hijos en el estoicismo? Pues es una buena pregunta, porque nosotros justo estamos en eso. Todavía son pequeños, ¿no? Tienen 2 años y medio y 1, y nosotros entonces todavía no. Pero yo lo que seguramente haré, y algunos padres que me recomiendan, cuando me preguntan o me cuentan sus experiencias, primero intentar, yo creo que no convencerles de que es la mejor manera de vivir, porque cuando le dices a un hijo haz esto, seguro hace lo otro. Entonces seguramente yo lo intentaré intentando ser un ejemplo, ¿no? Un amigo mío me dijo,
una de las mejores frases que he oído. Los hijos son muy malos obedeciendo, pero muy buenos imitando. Y al final, si tú haces deporte, ellos hacen deporte. Si tú comes bien, ellos comen bien. Ya hemos visto en muchos casos en nuestros hijos, sobre todo un bebé, ¿no? Si tú estás tranquilo, él está tranquilo. Si tú estás nervioso, entonces yo siempre digo a la gente, igual o a profesores que me preguntan, ¿no? Yo en mi colegio quiero empezar a meter ideas estoicas, ¿no? Como digo, empieza a poner pequeñas perlitas por ahí, ¿no? Pues una frase en algún sitio, en la pared, o lea un trocito y lo reflexionáis juntos, ¿no? Entonces yo creo que se va educando así poco a poco, ¿no? Pero sobre todo también intentando educar en valores, ¿no? Al final los valores del estoicismo son el coraje, la justicia, sí, y yo creo que pues animando, esto es algo que dice Jordan Peterson, ¿no? Que a mí yo en general no me acaba de gustar, pero tiene ideas interesantes, que es dejar que los hijos, o animar a los hijos a que se atrevan a cosas, ¿no? A que se expongan, a que estén un poquito incómodos en lo que necesitan para crecer, ¿no? Que no estén siempre en una burbuja súper protegidos, ¿no? Y lo que llamamos zona de confort hoy en día a lo mejor, ¿no? Entonces, una idea interesante de los estoicos es que el carácter y la virtud y cómo eres uno se desarrolla mucho en la adversidad y se desarrolla en la disciplina y en el sufrimiento muchas veces, ¿no? Entonces ellos decían que periódicamente tienes que exponerte a algo que te incomode. ¿Yo podría aceptar que un hijo mío fuera militar? Bueno, no depende de ti, 100%. Ah, ok. Entonces volvemos a lo diferente que no puedo controlar yo. Bueno, yo no creo que tú puedas controlar si tu hijo va a ser militar o no. Yo seguramente preferirás una cosa u otra y tú podrás hablar con él, podrás explicárselo, podrás tener conversaciones. Pero lo aceptaría. Si no depende de ti, solo te que aceptarlo. Y ahí es donde entra la diferencia con resignación, ¿no? Hay una frase, una metáfora muy bonita de Cicerón. Séneca tiene una frase que dice: el destino arrastra a quien lo rechaza y conduce a quien lo acepta, ¿no? Entonces, tienen unas frases de unas paradojas impresionantes. Y luego la completa con una metáfora muy bonita que dice: imagínate que la vida, o el devenir de los acontecimientos, o el destino, como quieras llamarlo, es un carromato, ¿no? Un carro. No un coche, como decís ahí, sino un carro tirado por mulas, ¿no? Esa es la vida que va en esa dirección. Y tú eres un perro que va atado con una cuerda a ese carromato. El carromato siempre va a tener más fuerza que el perro, siempre va a ir, ¿no? Y tú puedes ser, como tú eres el perro, puedes vivir ese ser arrastrado o caminar con el... Claro. O moverme con el carromato. Puedes ir moviéndote a la vez y puedes ir mirando, puedes ir disfrutando del paisaje, encontrando huesos y comiéndolos y tal, o puedes ir tirando y rechazando, pero el carro siempre va a tener más fuerza que tú. Entonces, tú eliges cómo vivir, ¿no? Pero hay algo que me gusta muchísimo, es las paradojas de las frases de los Son increíbles. Son increíbles, ¿no? Son increíbles. A mí fue lo que me conquistó. ¿Tú tienes un recuento de frases, paradojas? Yo tengo muchísimos, sí. ¿De los estoicos? No tengo un listado oficial, pero yo llevo a mano fondos de pantalla, o muchas me las sé de memoria porque las he querido interiorizar para... Es una práctica estoica, por ejemplo, mira, aprender frases de memoria, porque ellos pensaban que el discurso interior es importante, ¿no? Lo que te dice sobre lo que ocurre, ¿no? Luego la psicología cognitivo-conductual va muy por ahí. Lo que te dice sobre lo que ocurre determina cómo actúas. Entonces ellos decían, vale, si quieres cambiar ese diálogo interior, aprende frases de memoria, aprende aforismos, los que tú quieras, los puedes escribir tú, los puedes coger de donde quieras, de aquí, de allá, del budismo, del confucianismo, los que resuenen contigo, apréndelos y luego te los repites, ¿no? Y te los repites. Y yo por eso me sé muchos, porque a mí hay uno que me ayuda mucho, por ejemplo, yo tengo tendencia a preocuparme por el futuro, ¿no? A verlo como un abismo negro que no sé qué va a ocurrir, ¿no? Y a mí hay una frase de Marco Aurelio que me ayuda, que dice: no te inquiete el futuro, si llegas a su encuentro tendrás las mismas armas con las que enfrentas hoy el presente, ¿no? Entonces digo, claro, hoy, 2025, es el futuro que algún día temí. Y aquí estoy, tengo armas, tengo herramientas, estoy bien. 2028, cuando llegue, si llego y yo estoy allí, tendré herramientas para afrontarlo, ¿no? Y las herramientas que tendré entonces las tengo que empezar a trabajar ahora. Claro. Bueno, Pepe, se nos acabó el tiempo, pero qué maravilla las frases, la manera de mirarlo, la concepción, totalmente, decía al comienzo, escandaloso, nuevo, no es popular, pero es maravilloso porque genera paz, conciencia y tranquilidad. Muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer, me encanta. Gracias. A ustedes, que la pasen bien.